El pecado no puede contenerse. Mire, lo único que lo borra, ¿qué es? La sangre de Cristo. Y cuando no hay respeto por la crucifixión de Cristo, ni hay respeto hacia Dios y sus leyes, cuando no hay respeto, hay consecuencias. Hace 4 décadas fundamos Ministerios en Contacto para guiar a todo creyente a cultivar una relación más estrecha con Jesucristo. Con los años hemos visto la grandeza de Dios, su amor y su bendición de formas tan maravillosas que queremos que todo el mundo conozca al Señor. Así que abramos la palabra de Dios y busquémoslo juntos. Hoy en el programa En Contacto, consecuencias de la desobediencia en el Edén. Este mensaje se titula Consecuencias de la desobediencia en el Edén. Y este es el 4º mensaje en el huerto del Edén. Y al pensar en todos los mensajes que aprendemos aquí, creo que esta es una de las lecciones más importantes de todas. Pensemos en esto. Es insensato y muy peligroso tomar decisiones importantes en la vida sin considerar las consecuencias. Es sumamente importante considerar las consecuencias de nuestras decisiones, pero la gente lo hace a diario. Toman decisiones respecto a sus finanzas, en su matrimonio, en cuanto a su salud, en todo aspecto de su vida, sin nunca pensar, si tomo esta decisión, ¿cuáles serán las consecuencias? Y terminan diciendo si hubiera, si esto, si aquello y si lo otro. Ya es muy tarde. Ya tomada esa decisión sin tomar en cuenta a Dios, hay consecuencias irrevocables. Y todas las lágrimas, los médicos, los planes, las esperanzas y los sueños deshechos. Algunas consecuencias son totalmente irrevocables. Entonces, al pensar en lo que sucedió en el huerto del Edén, pienso que al tomar esas decisiones no son solo decepcionantes, sino que a veces son dolorosas y tienen un alto precio. Piense un momento en su propia vida. ¿Ha tomado alguna decisión en el pasado o está en vías de tomarla sin preguntarle a Dios, si hago esto, cuáles serán las consecuencias? A menudo he hablado con gente y les he exhortado personalmente, si hace esto, quiero decirte que sucederá esto. Sí, Señor, escuchó eso, sí lo escuché, y se van, toman la decisión, y tarde o temprano, o me llaman o regresan a contarme el terrible desastre que han hecho. Porque la desobediencia trae consecuencias. La desobediencia tiene consecuencias irrevocables. Siempre hay consecuencias dolorosas. Así que en este mensaje quisiera hablar de las consecuencias de la desobediencia en el huerto del Edén. Este es nuestro 4º mensaje en el huerto y deseo que vayamos a Génesis capítulo 3 y leamos desde el versículo 17 hasta el final del capítulo. Adán y Eva habían pecado contra Dios y ahora este es el mensaje que les da el Señor. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá. Y comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Y llamó Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles, y los vistió. Y dijo Jehová Dios, he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano, y tome también del árbol de la vida, y viva para siempre. O sea, que permanecería en esa posición de ser desobediente a Dios y alienado de Dios, que no es lo que Dios quería.
Y dice así la Sagrada Escritura: y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Permítame preguntarle, ¿qué decisión ha tomado en su vida que podría ver y decir, eso fue un error? Esa decisión fue terrible y tuvo un alto precio. Si los hubiera escuchado, si hubiera pensado, si hubiera leído, o sea, mucho si hubiera, si esto y aquello. ¿Sabe qué? Si se fija, esos si hubiera no eliminan las consecuencias de la desobediencia. Este es el principio desde Génesis hasta el libro de Apocalipsis, que hay consecuencias por desobedecer a Dios. Hemos tenido 4 mensajes en estos primeros 3 capítulos que en verdad dicen lo mismo de formas distintas, y es que el pecado trae consecuencias. Entonces, permítame preguntarle, ¿hay algo en su vida ahora mismo que sabe que no debería estar allí? Se ha dicho que lo dejará, pero no lo hace. Se ha dicho a sí mismo que dejará de pensar en eso, pero sigue haciéndolo. Y sigue diciéndose que todo estará bien, pero en el fondo sabe que no es así. Entonces, escuche muy bien este mensaje. ¿Cuáles fueron las consecuencias para Adán y Eva por haber pecado en el huerto del Edén? La primera es esta: los puso en conflicto con la naturaleza. Estaban en un huerto absolutamente perfecto, ¿y qué sucedió? Dice la Escritura en Génesis capítulo 2, versículo 9, que todo lo que veían era delicioso a la vista y bueno para comer. Y luego acabamos de leer hace breves momentos que la tierra fue maldita donde vivían, porque ese fue uno de los resultados de haber desobedecido a Dios. Y el hecho de tener que trabajar para comer, así que la vida cambió dramática y drásticamente. Y Dios no solo les dijo eso, sino que la experiencia de dar a luz para la mujer sería más dolorosa que antes. Así que su pecado los puso en conflicto con la naturaleza, el huerto, el nacimiento, el matrimonio y todo lo demás. Lo segundo que es interesante aquí es que los puso en conflicto entre sí. El problema comenzó en el capítulo 3, versículo 6, porque allí el diablo tentó a Eva, quien le dio a probar a su esposo. Esto es del árbol del conocimiento del bien y del mal, prueba. Y claro, al venir de inmediato los resultados, sus ojos fueron abiertos. No creo que Adán jamás haya olvidado lo que sintió al probar aquel fruto. Algo le sucedió por dentro, y era su espíritu. Algo murió en su espíritu. Al salir del maravilloso huerto del Edén a una vida de muerte, pena y todo lo demás de lo que hablaremos en breve, y al pensar en esto, al escuchar la voz de Dios, trataron de buscar hojas de higuera, y detrás de los árboles se escondieron de Dios. Mire, al pecar contra Dios, no podemos escondernos. Así de simple. No importa lo que beba, ni a dónde vaya, es indiferente con quién salga, ni cuáles sean sus planes, ni sus promesas, ni cuánto dinero tenga, no puede huir de Dios. Ellos descubrieron eso de inmediato. Ahora, ellos amaban a Dios y lo anhelaban hasta que pecaron contra Él. Escuche bien, pecar contra Dios trae consecuencias que son ineludibles. No podemos escondernos de Dios. Nuestra conciencia, alguien dirá, me remuerde la conciencia. Ese es Dios Todopoderoso, inquietándole con la percepción de su pecado y la pena que éste acarrea. Y claro, puso a Adán y Eva en conflicto con Dios.
De hecho, al pecar contra Dios entraron en conflicto con todo a su alrededor, no solo la naturaleza, no solo entre sí, sino con Dios. Tan pronto mordieron del fruto, se sintieron culpables. Se sintieron culpables. Veamos estos capítulos y escuche lo que sucedió. Dice en Génesis 3, versículo 7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Bien, al parecer se escondieron bastante bien, pero oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Permítame preguntarle, cuando usted era niño, si había desobedecido a su madre o a su padre, sabía que se enterarían y los escuchaba venir por el pasillo. ¿Puede recordar eso? ¿Y qué pasaba? No había forma de escapar. Cuando escucharon a Dios viniendo en el huerto, estaban totalmente petrificados. No podían esconderse de Dios. Entonces lo que deseo que notemos es esto. Parece algo muy sencillo, o sea, estar parado allí frente a un árbol que se ve absolutamente delicioso y hay otro árbol por aquí que se ve tan sabroso. Así que decide, pues Dios dijo, si comes de él el día que lo hagas morirás. Bueno, y Satanás dijo, realmente no morirás. ¿Y qué sucede? Prueba un bocado. Mire, pareciera mucha atención, pareciera muy sencillo. Solo un bocado. Hay 2 árboles llenos de frutos. Sé que Dios dijo que no comieras de este, pero es un solo mordisco. Un mordisco destruyó todo lo que tenían. Y esta es la estrategia del diablo. Solo quiero que lo pruebes. Un solo mordisco. Porque Satanás sabía justo lo que significaba un mordisco. Significaba rebeldía contra Dios y la pérdida de todo lo que Dios les había dado. Y al ver eso, nos damos cuenta de que entraron en conflicto con Dios. La pena no fue una simple palmadita. No debieron hacer eso. Fue una pena duradera. Ahora, Adán vivió, creo que 930 años. Piensen esto. Cada día que vivió, desde el día en que pecó contra Dios, es seguro que recordaba dónde estaba, dónde había estado, lo que tenía, lo que perdió. Porque al leer acerca del huerto del Edén tenía todo lo posible. No tendrían que haber laborado, todo estaba allí en absoluta perfección divina. Y creo que cada día que Adán vivió, tras la experiencia en el Edén, debe haber pensado, qué tonto fui. Y la razón por la que sé que eso es cierto es porque al ver este pasaje y al ver lo que le dijo Dios, veamos el versículo 17, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. O sea, la desobediencia los separó de Dios. Y recuerde que salieron del huerto del Edén, donde habían tenido todo fruto, todo alimento, todo lo que veían era hermoso. Y luego al llegar a este pasaje, cuando habla de espinos y cardos, recuerde que Dios le dijo, con el sudor de tu rostro comerás. O sea, me puse a pensar pronto, el hombre estaba fuera del huerto del Edén, en la tierra natural, etc. Y pensé, bueno, ¿con qué habría de arar el suelo? Tuvo que haber construido algo, como una azada o algo por el estilo. No tenía un tractor, no tenía nada que nos imaginaríamos. Había salido del huerto sin nada, salvo el conocimiento que Dios le dio con una naturaleza caída de cómo sobrevivir.
Escuche, la razón por la que Dios puso eso allí es porque era tan malo. Espinos y cardos es lo que tendrán que confrontar con el sudor de tu frente. Siendo que antes podían caminar y simplemente recoger, tomar lo que fuese, hay consecuencias de desobedecer a Dios. No lo olvide. Porque esto se reitera una y otra vez en este pasaje. Ahora, no se detuvo allí, porque la Biblia dice que eso puso a sus hijos en conflicto. Y la gente dice, bueno, es asunto mío y queda entre ella y yo. Un momento. No creo que haya ningún pecado que alguien cometa que no involucre a alguien más de algún modo u otro. Quizás un compañero de trabajo o tal vez sus hijos, especialmente los hijos, por ejemplo, porque conocemos la historia de Caín y Abel. La Biblia dice que Caín, por ejemplo, era labrador de la tierra, era agricultor. Abel era pastor de ovejas, cuidaba ovejas. Dios les dejó muy en claro cuál era su responsabilidad. Luego, ¿qué sucedió? Caín le llevó su ofrenda a Dios Todopoderoso. Él bien lo sabía, porque llevó algo de la tierra. Dios les había enseñado que la sangre era esencial para el perdón. De hecho, se lo mostró a Adán y Eva. Y por eso, cuando encontraron hojas de higuera para cubrirse, dice la Biblia que Dios les dio ¿qué? Les dio pieles, o sea que mató a un animal. Y creo que Dios les mostró en el principio que el precio del pecado es muerte, y que la expiación por el pecado es sangre. Y comenzó en el huerto del Edén y llegó hasta la cruz. Caín se enojó mucho, y cuando salieron juntos al campo, Caín mató a su hermano. Un acto de desobediencia. Piensa en esto. Dos hermanos, cada uno con un oficio distinto. Dios dejó muy en claro que para adorarlo se requería un sacrificio de sangre. Bien, uno era pastor y el otro le iba bien de agricultor y pudo haber hecho un trueque para ofrecer sangre también, pero no lo hizo. Bien lo sabía, no lo hizo. Y al pensar en eso y en el hecho de que se haya enojado y como resultado mató a su hermano. Esto es lo que quiero que vea. El pecado no termina donde se comete. Ahora está en la familia. Mire, no siempre podemos descifrar dónde terminarán los resultados de las consecuencias de nuestros pecados. El pecado no puede contenerse. Mire, lo único que lo borra, ¿qué es? La sangre de Cristo. Y cuando no hay respeto por la crucifixión de Cristo, ni hay respeto hacia Dios y sus leyes, cuando no hay respeto, hay consecuencias. Y las consecuencias son cada vez peores. Porque así es el pecado. Y Dios quería que entendiéramos esa lección desde el principio de la Biblia. Y he dicho esto en cada mensaje, véalo. En la primera parte de toda esta Biblia, la Biblia es tan grande y ancha, con tantos capítulos y tantos autores, etc. Pero en las primeras experiencias de las primeras dos personas de la Biblia, vemos las consecuencias del pecado que Dios quiere que veamos y apliquemos en nuestro propio corazón. Y he descubierto esto. He escuchado y he vivido por mucho tiempo. No podemos saber todas las consecuencias. Y muchas veces las consecuencias serán algo que nunca habíamos pensado. Pero hay consecuencias. Pero mire, no hay consecuencias buenas para el pecado. Porque el pecado es contra Dios. Y Dios nos ama. Y el vernos escoger pecar contra Él hiere su corazón. Así mismo puso a toda la humanidad en conflicto con Dios. Usted recordará que en el versículo 22 de Génesis capítulo 3, dice la Biblia, veámoslo,
Y dijo Jehová Dios: He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Su pecado les costó su futuro. En conflicto con Dios, mire, si escogemos desobedecer la palabra de Dios, escogemos estar en conflicto con Dios. Por ejemplo, si dice algo sencillo, no robarás, y de todos modos roba, en ese momento estoy en conflicto con Dios. No codiciarás, en ese momento estoy en conflicto con Dios. O bien obedecemos o estamos en conflicto con Dios. Mire, una cosa es estar en conflicto con alguien más. Es totalmente distinto estar en conflicto con Dios. Quizás alguien diga: bueno, he pecado contra Dios y me va bastante bien hasta ahora. Pero puedo decirle esto: solo Dios puede sanarle del pecado. Y es mediante la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. El pecado divide a la gente, a las familias. It hurt good, more than I can say. But maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. We try to hold what we're slipping through, like sand running from our hands. Every promise started losing shape. We couldn't be what we once planned. Your eyes would look right through mine, like you were already gone. We stayed too long in a fading light, trying to prove we still. It hurt good, more than I can say. But maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. We try to hold what we're slipping through, like sand running from our hands. Every promise started losing shape. We couldn't be what we once planned. Your eyes would look right through mine, like you were already gone. We stayed too long in a fading light, trying to prove we still. It hurt good, more than I can say. But maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. We try to hold what we're slipping through, like sand running from our hands. Every promise started losing shape. We couldn't be what we once planned. Your eyes would look right through mine, like you were already gone. We stayed too long in a fading light, trying to prove we still. It hurt good, more than I can say. But maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. Las empresas, al mundo. Y al ver estos pasajes es muy evidente lo que dice Dios. Porque si hubieran comido del árbol de la vida, habrían vivido para siempre alienados de Dios para siempre. Y eso significa
que habrían tenido una conciencia culpable y separados de Dios por el resto de sus vidas. Pero le digo algo bueno a pesar de todo esto. Y es el hecho de, mucha atención, el hecho de que Dios les diera pieles en el huerto tras haber pecado, significa que Dios les explicó por qué las hojas no bastarían. Y ciertamente les explicó por qué el precio del perdón es la sangre derramada de animales, sabiendo que un día su Hijo daría su sangre en el Calvario. ¿Bastarían las pieles? No, eran un símbolo de lo que pasaría. Y por fe en la promesa de Dios sobre la sangre fueron perdonados de su pecado. Y, como dije, Adán vivió unos 930 años. Nunca olvidó lo que ocurrió y nunca escapó por completo la pena. Porque dice la Biblia, con el sudor de tu frente, con dolor darás a luz tus hijos, separación de Dios, todo lo que dicen las sagradas escrituras. Sé que este mensaje no es muy feliz. No le gusta, es la verdad. Es la verdad. Y mi meta no es hacerlo feliz, sino que sea santo. Que sea sabio para escoger no pecar contra Dios y arruinar su vida. Quizás la ruina no se vea, escuche ni sienta de inmediato, o incluso en pocos años, pero tarde o temprano llegará. Quizás alguien diga, pues, ¿cómo lo confronto? De esta manera. Primero que todo, reconózcalo. He desobedecido a Dios, no culparé a nadie más. Señor, te lo digo, te he desobedecido. Lo confieso, se pone de acuerdo con Dios que en ese acto de desobediencia es contra Dios y contra usted mismo. Le dice que no es digno de ser perdonado, pero le pide perdón basándose en que su Hijo Jesús fue a la cruz, murió en la cruz, derramó su sangre en la cruz y es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que si le confiesa a Dios sus pecados, se arrepiente, se vuelve a Dios, Dios le perdonará sus pecados. Significa que Dios borrará las consecuencias, no promete hacer eso. Por eso dije al principio que es algo serio pecar contra Dios. Porque a veces hay consecuencias inevitables que no podemos borrar. De la culpa podemos ser perdonados, pero las consecuencias quizás vivan con nosotros el resto de nuestra vida. Y le diré hoy, si está aquí y aún no ha sido salvo, y le ha dicho a Dios que un día de estos lo aceptará, fíjese, nunca escuchará a Dios responderle diciendo, muy bien. Nunca lo escuchará decir, está bien, no tienes que hacerlo ahora. Puedes hacerlo más tarde, tómate tu tiempo. Nunca dirá eso. He aquí hoy es el día de salvación, es el mensaje de Dios. Amén. Padre, te damos gracias por darnos tanta verdad desde el principio de tu hermosa palabra. Te pido que el Espíritu Santo haga entender estas verdades a todo el que las escuche hoy y en los años por venir. Gracias por tu gracia, presto a perdonarnos, Señor, sabemos que no lo merecemos. Gracias por estar dispuesto a perdonarnos y limpiarnos. Danos nuevos comienzos. Te pedimos hoy que el Espíritu Santo nos haga más sensibles a las decisiones que tomamos, recordándonos que a su alto precio puede ser incomprensible. Gracias por tu perdón, por tu amor, por tu merced y bondad hacia nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Si este programa ha sido de bendición para usted, por favor, visite encontacto.org. ¿Estás casi listo? Sí, papá. No te olvides de llamarnos cuando llegues. No, papá.
Tengo algo más que quiero que te lleves. Hijo, esto es lo más importante que puedo darte. Yo solo quiero lo mejor para ti. Quiero que pases tiempo con él todos los días. Así lo haré, te lo prometo. Estoy muy orgulloso de ti. Hace unos 2000 años, el apóstol Juan dejó grabada la gran revelación de Cristo, el Apocalipsis. La historia divina de la esperanza cumplida. Advertencia. El día de la ira y el juicio. Bienaventurados los que vivirán para siempre en el nuevo cielo y la nueva tierra. A veces Él dice no. A veces Él dice por este camino. Pero a veces Él dice espera, solo espera. Esperar en Dios no es lo que cree la mayoría de la gente. No quiere decir que uno no hace nada. Hago lo que Dios quiere que haga hasta este punto y espero el siguiente paso. En Contacto, estimulamos a todo creyente a cultivar una relación más estrecha con el Señor Jesucristo y apoyamos la labor de la iglesia local. Este programa es patrocinado por Ministerios en Contacto. La difusión de estos programas se hace posible por la gracia de Dios y por las oraciones y donativos de personas como usted.